reforzado con fibras y recientes aplicaciones en túneles de la Ciudad de México. A continuación, el doctor Fernando Peña Mondragón, coordinador del área de Ingeniería Estructural del Instituto de Ingeniería de la UNAM, pasará a darnos una breve semblanza del expositor. Llámale para que ponga el micrófono. Gracias, muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy con esta ponencia que pinta ser bastante interesante. El doctor Carlos Aire es parte de la coordinación de ingeniería estructural y es uno de nuestros expertos en tecnología de concreto. Entonces, es un placer para nosotros tenerlo aquí. Entonces, brevemente, el doctor Aire es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú, es maestro en Ingeniería por UNAM y doctor en Ingeniería por la Universidad Politécnica de Cataluña, en España. Desde 1992 trabaja en el Instituto de Ingeniería, dentro de la Coordinación de Ingeniería Estructural, donde realiza investigaciones en el área de tecnología del concreto y concretos especiales. Actualmente realiza investigaciones sobre concreto reforzado con fibras y nuevos métodos para la caracterización de su comportamiento, los cuales han sido recientemente aplicados en el túnel emisor Oriente, el túnel emisor Poniente 2, el túnel de la ampliación de la línea 12 del metro, entre otras obras de infraestructura. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordinador del Grupo de Trabajo, redactor del 11 de las normas mexicanas para concreto reforzado con fibras y es miembro de 3 comités técnicos de la ACI y 3 de la STM con temas relacionados a concreto reforzado con fibras. Es revisor de las revistas Construction and Building Materials del Elsevier y del ACI Materials Journal y ACI Structural Journal. En 2014 obtuvo el Premio Innovación CEMEX 2014 por su investigación experimental del ensayo Barcelona para concreto reforzado con fibras realizado aquí en el Instituto de Ingeniería. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con el doctor Aire. Bien, muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Como bien lo han comentado, les voy a presentar los avances que hemos tenido en la línea de investigación sobre el tema de los concretos reforzados con fibras a través de los últimos años. Hemos venido realizando intensa investigación en esta línea y les voy a compartir en primer término las metodologías que se utilizan para evaluar el desempeño de esta tecnología, su implementación en nuestro laboratorio de estructuras y materiales y su aplicación en algunas obras de túneles de la Ciudad de México. Brevemente comentar que el concreto reforzado con fibra es una tecnología que durante los últimos años se viene utilizando con bastante frecuencia en el sector de la construcción. En sus primeras aplicaciones estuvo orientado principalmente a aplicaciones de losas industriales. Sin embargo, existen otras aplicaciones como por ejemplo el sostenimiento de taludes, el revestimiento en túneles tanto de obras mineras como de obras civiles, en elementos prefabricados, en algunos elementos arquitectónicos y recientemente se está utilizando con bastante frecuencia para túneles de obras hidráulicas y también de obras civiles, como es el caso de estructuras que estamos teniendo aplicaciones en la Ciudad de México. En nuestro medio ya tenemos algunas aplicaciones de éxito. Aquí algunos de los ejemplos de algunas aplicaciones, principalmente asociadas a la aplicación en pavimentos de naves industriales. Sin embargo, también hay aplicaciones de éxito en obras de túneles, tanto del sector de la construcción en obras civiles como en obras mineras. Es por eso que es de interés evaluar y determinar las propiedades ingenieriles de esta tecnología, debido al incremento en su uso durante los últimos años, que a diferencia del concreto convencional, el concreto reforzado con fibra tiene un comportamiento marcadamente diferente. En esta curva de comportamiento carga-desplazamiento, donde se incluye el comportamiento para el concreto convencional, la línea tenue, y el comportamiento carga-desplazamiento para el concreto reforzado con fibra, la curva en color amarillo, podemos ver que para el caso del concreto convencional, la curva típica, el tramo inicial lineal ascendente hasta llegar
llegar al pico máximo, después del cual se presenta un repentino descenso tanto de la carga como la capacidad de deformación. En el caso del concreto reforzado con fibra, la curva en amarillo, si bien es cierto que el tramo inicial es similar al comportamiento del concreto convencional, sin embargo, cuando se presenta la primera fisura, hay un descenso gradual tanto de la capacidad de carga como la capacidad de deformación, y dependiendo del tipo de fibra y de los contenidos dentro de la matriz de concreto, se pueden obtener recuperación tanto de la carga como la capacidad de deformación. Es en este tramo de la curva, del post-agrietamiento, en donde se determinan las propiedades ingenieriles del concreto reforzado con fibra, que está asociado principalmente a valores de resistencia residual y la absorción de energía, que se mide como el área bajo la curva carga-desplazamiento, para obtener la absorción de energía. Es importante señalar que para poder obtener este tramo de curva del post-agrietamiento, se requiere que los equipos con los cuales se hacen estos ensayos tengan el control por desplazamiento, dado que los equipos que generalmente se utilizan para obtener los valores de carga máximo solamente permiten el control por carga, con lo cual no es posible obtener este tramo descendente de este comportamiento. Bien, a diferencia del concreto convencional, en el cual para efectos de control de calidad se hacen muestreos tanto de probetas cilíndricas como prismáticas y especímenes prismáticos para obtener a partir de ellos los valores de resistencia a compresión, módulo de elasticidad, módulo de rotura. Para el caso del concreto reforzado con fibra, esto no es suficiente debido a que su comportamiento se caracteriza en el post-agrietamiento y es necesario tener otro tipo de especímenes. En la actualidad ya se cuenta con otro tipo de especímenes, se tienen ya aplicados en términos generales el tipo de espécimen requerido para obtener estas propiedades, y son tipo panel, que pueden ser de sección circular, de sección cuadrada, y además la obtención de artesas, a partir de los cuales podemos obtener las muestras necesarias para, de acuerdo a la metodología, obtener los valores característicos de resistencia residual y absorción de energía. En el caso de aplicaciones de pisos industriales, pues las tradicionales muestras de elementos prismáticos, a partir del cual se puede obtener el modelo de rotura y las resistencias residuales, ¿no? Básicamente, para efectos del control de calidad en aplicaciones de túneles, se están obteniendo a nivel internacional muestras de tipo panel, tanto circular como cuadrada, y recientemente, a través de obtención de artesas, especímenes cilíndricos para obtener estas características. Bien, existen básicamente tres tipos de metodologías para obtener este comportamiento. El primer grupo se refiere al ensayo de vigas, un segundo grupo, el ensayo de placas o de paneles, y un reciente desarrollo, que es el ensayo Barcelona, mediante el ensayo de cilindros de 15 centímetros de diámetro y 15 centímetros de altura. Voy a comentar brevemente algunos aspectos de estas metodologías. Mayor detalle e información se puede encontrar en las normas correspondientes. El primero de los ensayos es el ensayo de 4 puntos. Es una viga de estas dimensiones, cargada a los tercios, con un apoyo con una luz entre apoyos de 45 centímetros, y se determina el comportamiento carga-desplazamiento, para lo cual se coloca un traductor de desplazamiento en la parte central entre apoyos en ambas caras del espécimen. Se puede obtener, dependiendo del tipo de fibra, un comportamiento en el cual tenemos un pico máximo y el comportamiento post-agrietamiento, y dependiendo del tipo de fibra y del consumo de fibra, podemos tener dos valores de picos, uno máximo y uno de primera fisura, y a partir del cual podemos obtener los valores de resistencia residual y absorción de energía o tenacidad para los valores de desplazamiento axial o flecha que se especifican en la norma, ¿no? En este caso, los valores de resistencia residual y tenacidad se obtienen hasta un valor de una flecha de 3 milímetros, considerando que el claro entre apoyos es de 45 centímetros, es decir, una longitud de L entre 300. Bien, la segunda metodología es el ensayo de viga de 3 puntos. Es un ensayo de norma europea
que tiene dimensiones muy similares al caso de la viga americana. Sin embargo, la carga se aplica al centro del claro entre apoyos, y la principal diferencia es que en este caso tiene una ranura de 5 milímetros, 12.5 milímetros de profundidad, a partir del cual se puede obtener el comportamiento carga apertura de fisura, para lo cual se coloca un clip gauge que mide durante el ensayo esta abertura. En este caso se mide el parámetro de caracterización obteniendo los valores de resistencia residual para 4 valores de apertura de fisura, siendo el mayor valor para 3.5. ¿no? En ambos casos son especímenes que tienen un peso aproximado del orden de 27 a 30 kilos, dependiendo la metodología que se use. En el caso del ensayo del panel, esta es la configuración del ensayo ASTM. Es un panel de sección circular de 80 centímetros de diámetro, 7.5 centímetros de espesor, que está apoyado en 3 puntos equidistantes, y la carga se aplica al centro de la cara superior del espécimen. Para determinar el comportamiento carga, desplazamiento axial o carga flecha, se coloca un traductor de desplazamiento en la parte inferior y se determina la capacidad de absorción de energía para un valor máximo de 40 milímetros. En este caso, estos especímenes son más robustos, requieren de mayor esfuerzo para su manipulación, tanto para la fabricación como para los preparativos previos al ensayo. Son especímenes que tienen un peso aproximado de 90 kilos. El siguiente método es el ensayo de placa de sección cuadrada. La norma europea es un panel de 60 centímetros de lado, 10 centímetros de espesor, apoyado sobre un marco de carga sobre sus 4 lados, y la carga se aplica al centro a través de una placa cuadrada de 10 centímetros de lado y 2 centímetros de espesor. En este caso se obtiene el comportamiento carga-desplazamiento, desplazamiento axial, para lo cual se coloca un traductor de desplazamiento, y obtenemos la absorción de energía para un valor de 25 milímetros de flecha. Existen en la literatura valores que permiten determinar los valores de absorción de energía cuando se ensayan especímenes de tipo panel circular y tipo cuadrado. La relación aproximada para los valores obtenidos para la flecha a 25 milímetros en el caso del panel cuadrado y la flecha para 40 milímetros en el caso del panel de sección circular es del orden de 2.5. Un reciente desarrollo es el ensayo de doble punzonamiento, conocido también como ensayo Barcelona, debido a su desarrollo en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, que surgió como una alternativa a los ensayos de panel de sección cuadrada y circular y a los ensayos de viga, debido a que éstas tienen algunas particularidades y facilidades o ventajas con respecto a los otros métodos, ¿no? Uno de ellos es el menor volumen que se requiere para la fabricación de estos especímenes, la menor manipulación, el menor requerimiento de la carga en los equipos para realizar el ensayo. Es un cilindro de 15 centímetros de diámetro, 15 centímetros de altura, que se somete a doble punzonamiento, colocando 2 punzones en la parte superior e inferior. El diámetro de este punzón es del orden de 1/4 del diámetro del cilindro, y se obtiene el comportamiento carga-apertura circunferencial, para lo cual se coloca una cadena circunferencial a media altura del cilindro, con lo cual podemos obtener el comportamiento carga-apertura circunferencial y determinar los parámetros característicos de resistencia y absorción de energía para 4 valores de esta apertura. Este método tiene la ventaja que también permite obtener muestras de cilindros a través de extracción de testigos de una obra ya construida y poder evaluar el comportamiento real del concreto en alguna obra en particular. Bien, con la finalidad de implementar estas metodologías se emprendió varias campañas experimentales, tanto en laboratorio como a nivel industrial, a través de especímenes cilíndricos, especímenes de tipo panel, tanto de sección cuadrada, circular, artesas, a partir del cual obtuvimos los diferentes tipos de especímenes con el cual poder hacer uso de esta implementación de las metodologías. Con ello logramos implementar los ensayos de panel de sección circular y cuadrada, el ensayo de viga con carga a los tercios y el ensayo de doble punzonamiento. Y en estas investigaciones tuvimos la participación y colaboración de empresas e instituciones mediante suministros y donaciones de material, y en otros casos a través de convenios de proyectos de investigación. Aquí menciono
estas colaboraciones de diferentes instituciones se ensayaron diferentes tipos de fibra, tanto de fibras metálicas como fibras sintéticas. El primer método implementado, este es el ensayo de viga con carga a los tercios, es una metodología que ya tenemos implementada desde hace varios años, tiene el orden de unos 10 años que se realizó un estudio para evaluar el desempeño de concretos con fibras sintéticas y entre los cuales se incluyó evaluar el desempeño de elementos a flexión, además de otros parámetros como resistencia al impacto, agrietamiento por contracción plástica y contracción por secado, ¿no? Aquí vemos la disposición del ensayo, es una viga con carga a los tercios, el transductor de desplazamiento, con lo cual nos permite obtener el comportamiento carga de desplazamiento. Aquí vemos que para 3 vigas compañeros, pues 2 de los comportamientos están con una dispersión relativamente favorable. Sin embargo, hay una tercera curva que se aleja del comportamiento general, ¿no? Esta es una característica que hemos encontrado a nivel de este tipo de ensayos. Existe documentación de investigaciones de otros investigadores a nivel internacional donde se menciona y hay documentos que lo confirman, que la variabilidad de los resultados que se obtienen bajo esta metodología están en el orden de 20 a 22%, ¿no? Es algo que se debe tener en cuenta cuando se considera evaluar los parámetros característicos del concreto reforzado con fibra bajo esta metodología. La misma variabilidad de los ensayos en los resultados se encuentra cuando se hacen ensayos con vigas, con carga al centro, con la ranura en la parte inferior, ¿no? Son ensayos que ya están bastante estudiados y tienen ese orden de variabilidad, el cual hay que tener en cuenta. Bien, un segundo ensayo implementado es el ensayo de panel de sección circular. Este es un estudio para un estudio solicitado. Para efectos de la implementación se siguieron las recomendaciones de las normas para fabricar los elementos de montaje y el sistema de aplicación de carga. Vemos aquí el marco de carga, el actuador, el sistema de aplicación de carga, el panel, el sistema de apoyo, un bloque de concreto fabricado especialmente para este tipo de ensayos que nos permite colocar el transductor de desplazamiento en la parte interna inferior y dar seguimiento durante el ensayo a su buena disposición en el mismo, ¿no? Aquí vemos un ejemplo típico del modo de falla de un panel de concreto reforzado sin fibra, es un tipo de falla frágil. Y en el caso del concreto reforzado con fibra es un tipo de falla dúctil, es una falla de tipo gradual. Vemos el comportamiento carga-desplazamiento. En el caso del concreto de referencia, sin fibra, vemos que no se tiene el régimen de post-agrietamiento como se presenta para el caso de estos dos consumos de fibra estudiados en este proyecto, ¿no? Vemos que a medida que incrementamos el consumo de fibra, pues se incrementa la capacidad residual, lo que se puede observar en los valores de tenacidad o absorción de energía que se muestra en esta tabla. Podemos ver también que este comportamiento carga-desplazamiento para los 3 especímenes de ensayo, en cada caso, pues siguen una tendencia bastante similar, lo que resulta en valores de coeficiente de variación bastante aceptables, ¿no? Del orden de 8 o 9%. Esta es una indicación de que el sistema pues tiene una buena repetibilidad en términos de realización del ensayo. Un siguiente ensayo es el ensayo de doble funcionamiento. En este caso se hizo una campaña más extensa en la cual se consideraron especímenes moldeados de 15 centímetros de diámetro y 15 centímetros de altura, especímenes moldeados también de 10 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. Se fabricaron bloques de concreto a partir del cual extraer testigos de iguales dimensiones de 15 y 10 centímetros de diámetro con la finalidad de evaluar la respuesta en especímenes diferentes, ¿no? Moldeados versus testigos. Para este caso se fabricó la cadena y el extensómetro de control para medir el registro circunferencial. Esto estuvo a cargo del Departamento de Instrumentación, actualmente Coordinación de Electrónica, y a cargo de los ingenieros Enrique Gómez y Rodolfo Peter, ¿no? Este es el dispositivo de diseño, la configuración del ensayo, el espécimen, los punzones, la cadena circunferencial a media altura del cilindro y el transductor de control.
Vemos el tipo de falla, que generalmente es la presencia de 3 a 4 fisuras en forma radial y que atraviesan toda la sección del cilindro, ¿no? Toda la altura. Vemos el comportamiento carga-desplazamiento, también el conjunto de curvas bastante cercanos unas de otras, y el comportamiento de los valores de la absorción de energía, ¿no? Son resultados que permiten establecer que la variabilidad de los resultados mediante ese tipo de ensayos pues son bastante aceptables, ¿no? Es un ensayo que día a día está teniendo mayor consideración como una metodología alternativa a los métodos clásicos de obtención de estos parámetros a través de los sistemas de panel. Un siguiente ensayo es el panel de sección cuadrada. Este es un estudio para un proyecto del maestro Jorge Ávila. Igualmente se diseñó y se fabricó el sistema de apoyo. Es un marco de acero. También el sistema de aplicación de la carga, una placa cuadrada de 10 centímetros de lado y 2 centímetros de espesor, y el dispositivo que permite colocarlo en la celda de carga, ¿no? Aquí vemos el montaje del espécimen, la configuración del ensayo. Se utiliza el mismo marco de acero que se utiliza para el caso del ensayo del panel de sección circular. Igualmente se coloca un transductor en la parte interna para poder seguir la deformación axial durante el ensayo. Aquí vemos el comportamiento característico para 2 de los paneles ensayados. Vemos igualmente en este caso la presencia de varios picos. Esto es dependiente del tipo de configuración que se va acomodando durante el ensayo y presenta diferentes fracturas durante la realización. Vemos también que las 2 curvas pues, son prácticamente muy semejantes una de otras, lo que resulta en una variabilidad bastante aceptable, ¿no? Aquí vemos que el valor de la tenacidad es de 740 aproximadamente para una variabilidad menor al 1%. Bien, otro de los ensayos que ya también se tienen implementados es el ensayo de viga de 3 puntos, el ensayo con carga al centro, con la ranura en la parte inferior de 5 milímetros, 12.5 milímetros de profundidad. Este es un proyecto del doctor Héctor Guerrero, que se implementó para hacer estos estudios como parte de una investigación de concretos reforzados con fibra para aplicaciones en uniones trave-columna, ¿no? Si bien en este caso no tenemos el 100% de la implementación porque nos falta fabricar o conseguir el clip gauge que nos permite seguir la apertura de fisura durante el ensayo para obtener el valor característico a 3.5 milímetros de apertura, los valores de resistencia residual. Sin embargo, la norma nos permite hacer una equivalencia entre los valores de flecha y la apertura de fisura, con lo cual podemos obtener este valor de la resistencia residual para esta apertura de fisura considerando el valor correspondiente de la flecha en este caso, ¿no? Estamos en espera de poder lograr fabricar este tipo de clip gauge para poder tener implementado al 100% esta metodología. Bien, lo anterior básicamente de los métodos estandarizados. Sin embargo, con la finalidad de incrementar el conocimiento en el estudio del concreto reforzado con fibra, hemos continuado en otros tipos de ensayos con el fin de obtener otras propiedades, ¿no? Este es el caso del ensayo multidireccional. Es un ensayo que se basa en el ensayo Barcelona. En este caso no se requiere de la cadena circunferencial debido a la geometría del espécimen, y esto nos permite evaluar la influencia que tiene la dirección de carga durante el ensayo, ¿no? Se fabricaron prismas de 15 por 15 y cilindros de 15 por 15 para tener la correspondiente correlación entre los 2 tipos de especímenes. Podemos ver aquí que cuando se ensaya el espécimen en las 3 direcciones, vemos que cuando se ensaya en la dirección Z, en el eje Z, que es la dirección de colado, vemos que el comportamiento carga, desplazamiento y principalmente el depósito de gritamiento pues es marcadamente diferente con respecto a los ensayos realizados en el eje X y en el eje Y.
en el eje Y. Esto quiere decir que hay una orientación preferente de las fibras, lo cual influye en la capacidad del comportamiento de los especímenes, ¿no? Aquí vemos que este comportamiento pues es el deseado, entonces hay que tener en cuenta que se debe tener la dirección de aplicación de carga en la dirección de colado para tener la respuesta correcta en el caso de elaboración de estos parámetros. Otro ensayo de interés es el ensayo de resistencia al corte. Es un ensayo que se tomó como base de un ensayo que estuvo diseñado para rocas. Es el ensayo tipo Long. En su metodología original se ensayan especímenes de 10 centímetros de diámetro y 4 centímetros de altura. Sin embargo, para nuestro caso, se hicieron diferentes consideraciones. Variar el diámetro del espécimen, considerando un espécimen de 15 centímetros, teniendo en cuenta que el espécimen estándar es el cilindro de 15 centímetros para efectos de control de calidad, principalmente en concretos convencionales y en concreto reforzado con fibra, para tener la información de su resistencia. Se configuraron 3 tipos de altura, 4, 6 y 8 centímetros. La configuración de la aplicación de la carga en este caso fue concentrada, a diferencia del caso original que fue distribuida. En el caso original, la aplicación de la carga se presentaba en la corona interior y en los extremos de corona. Sin embargo, en nuestro caso se colocan anillos en la sección externa de las ranuras y la sección interna de la parte inferior. Los mejores resultados, tanto en variabilidad, así como el control del ensayo, se obtuvo para un espécimen de 15 centímetros y 6 centímetros de altura. Aquí algunos resultados de estos estudios y la configuración del ensayo, ¿no? Se hacen unas ranuras, en este caso de 75 milímetros de diámetro, con una broca de 75 centímetros, 75 milímetros, una profundidad de 1 centímetro, se coloca el anillo superior en esta parte externa y en la parte inferior se coloca el anillo en la parte interna de la corona interna, ¿no? Aquí vemos la instrumentación con una cadena circunferencial para darle seguimiento a la apertura circunferencial durante el ensayo. Otro tipo de ensayo, este es un ensayo no destructivo que nos permite determinar la cantidad de fibra de un elemento de concreto reforzado con fibra. Esto se basa en las propiedades ferromagnéticas de las fibras metálicas en este caso, y se diseñó y fabricó un dispositivo. Nuevamente estuvo a cargo este diseño y fabricación por el grupo de electrónica. Son 2 bobinas y el ensayo consiste en colocar un espécimen, ya sea cilíndrico o cuadrado, de 15 centímetros de diámetro o 15 centímetros de lado, y al introducir este espécimen dentro de las bobinas y mediante un medidor de impedancia, podemos ver la diferencia en el campo magnético y registrar los valores de frecuencia y graficarlos en una curva de correlación entre los valores medidos y los valores reales de la fibra determinada. No se requiere hacer una calibración entre el espécimen, la lectura del espécimen, una trituración para obtener los valores del contenido de fibra y establecer esta recta de correlación, ¿no? Aquí, para este caso, se hicieron diferentes dosis de fibra, tanto en el espécimen cilíndrico como en el espécimen cuadrado, y tenemos la curva de calibración, ¿no? Esto nos permite que en casos posteriores obtener muestras, colocarlos en el sistema de medición y a través de la lectura en microhertz vamos a la curva de calibración y determinamos automáticamente el contenido de fibra sin la necesidad de tener que triturar el espécimen. Esta metodología está comprobado que tiene una aproximación de más o menos 5 kilos por metro cúbico en su aplicación. Es una metodología que en primer término se desarrolló también en la Universidad Politécnica de Cataluña, con lo cual tenemos convenio de investigación, y nosotros replanteamos esta metodología para el caso de especímenes de sección cuadrada. Bien, algunas de las metodologías ya estandarizadas se vienen utilizando en algunas aplicaciones de túneles de la Ciudad de México. Permítame, antes de
de esto un método para determinar la eficiencia de las fibras en el control de agrietamiento, esto en estado plástico. Esta es una metodología de una norma europea, esta es la norma de Dinamarca. El ensayo consiste en fabricar anillos de 15 centímetros de ancho de corona, 8 centímetros de espesor, tienen unos insertos que inducen el agrietamiento, son especímenes que se someten a condiciones de temperatura, humedad relativa y viento controlado durante un periodo de 6 horas y se determina al término del cual el mapeo de las grietas, el número de grietas, se determina un parámetro característico que es el índice de grieta y establecer también la disminución tanto de los espesores máximos así como de las áreas de agrietamiento, ¿no? Para este caso en particular de este estudio podemos ver que para un consumo de 1 kilo por metro cúbico pues hay una disminución importante en el número de grietas, por lo tanto una disminución en el área de agrietamiento, ¿no? Para el mayor consumo podemos ver que ya se logra un valor del 100% de confiabilidad. En este caso ya no se presentaron grietas en los especímenes. Bien, algunas de estas metodologías ya se vienen utilizando en aplicaciones de obras subterráneas en la Ciudad de México con el fin de evaluar sus propiedades características, como es el caso en las obras del drenaje profundo y en las obras de la ampliación de la línea 12 de la Ciudad de México. En el caso del túnel emisor oriente, es un túnel de 62 kilómetros de longitud, de un diámetro de 7 metros, que se construye con la finalidad de desalojar las aguas residuales y las aguas pluviales, que como todos bien sabemos, pues generan muchos problemas durante las épocas de lluvia, ¿no? Este es un túnel que se construyó con la modalidad TBM, que permite la colocación del revestimiento primario a través de dovelas, y el revestimiento secundario es mediante concreto reforzado con macrofibras sintéticas, para lo cual se utilizan unos carros mezcladores conocidos como carros Morán que distribuyen la mezcla de concreto desde el lugar de abastecimiento hasta la zona de colocación en cada caso. Bien, para este caso se hizo una evaluación a solicitud de una empresa para evaluar la eficiencia de un tipo de fibra en el control de agrietamiento. Aquí vemos un ensayo en marcha, como lo comentamos anteriormente, son 3 anillos de concreto, un ancho de corona de 15 centímetros, 8 centímetros de espesor, que se somete a condiciones de temperatura de 20 grados, humedad relativa de 40% y 4 metros por segundo, durante un periodo de 6 horas, al término del cual se hace un mapeo de las grietas, se trazan circunferencias en la tercera parte de la sección, del orden de 5 centímetros una de otra, y se miden los anchos de fisura que atraviesan estas secciones para determinar el índice de grieta. Pero además se puede obtener información tanto del área de agrietamiento como los anchos máximos. Aquí podemos ver que para esta aplicación, para el mayor consumo, pues hay una eliminación total del número de fisuras, ¿no? Aquí, para 4 kilos por metro cúbico de esta fibra en estudio, se redujo en el orden del 50% en el número de grietas presentes en la superficie de concreto. Bien, en este caso particular también era de interés que la mezcla que se utiliza en obra tuviera una permanencia de remanimiento durante un periodo de 2 horas y media, dado que es la distancia máxima medida entre la zona de suministro del concreto hasta el punto de colocación de la mezcla, ¿no? Aquí vemos que para este caso, pues la fibra, la mezcla alcanzó esta permanencia de revenimiento hasta un término de 3 horas, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta permanencia de revenimiento pues tiene que estar acompañada de una cohesión libre de segregación tanto de aditivos como de los materiales componentes, que puede suceder en determinados casos, como sucedió en algunos de los estudios realizados, para lo cual se tuvo que hacer un reajuste y una modificación en los proporcionamientos de los materiales, así como en los aditivos, para lograr que esta permanencia de rendimiento fuera acompañada de una mezcla de adecuada cohesión. Bien, en el caso del túnel emisor poniente,
También es un túnel del sistema de drenaje profundo, es un túnel de casi 10 kilómetros de longitud, de 8.5 metros de diámetro, construido también con la misma tecnología de TBM a base de las dovelas y el recubrimiento con macrofibra sintética. En este caso se realizó un estudio empleando 4 diferentes metodologías con el fin de determinar información que nos permita incrementar nuestra base de datos con relación a la implementación de esta metodología. Si bien los especímenes aplicables para evaluar el desempeño de los concretos en túneles está orientado principalmente al ensayo de placas y recientemente al ensayo Barcelona. Sin embargo, también se incluyó el ensayo de viga para efectos de tener la gama completa de los ensayos. Bien, aquí vemos el ensayo de panel de sección circular, el sistema de montaje, los 3 apoyos equidistantes, la carga al centro, la falla, como pueden ver, es una falla gradual, el tipo de falla característico, la presencia de 3 fisuras radiales, que de acuerdo a la norma ASTM 1550 considera un ensayo exitoso cuando 2 de 3 especímenes presentan este tipo de falla. En caso contrario, pues se elimina el espécimen que presenta la falla distinta y se obtiene el promedio con las otras 2 restantes, o en su caso hacer un nuevo muestreo para obtener 3 especímenes y ensayarlos nuevamente. Aquí vemos el comportamiento carga-desplazamiento, vemos que pues, son prácticamente idénticos y como resultado pues una variabilidad muy baja, ¿no? En el caso del ensayo de panel de sección cuadrada, vemos igualmente aquí el sistema de apoyo, el ensayo en marcha, la placa de 2 centímetros de lado, 10 centímetros de lado, 2 centímetros de espesor. En este caso es multifisuras el módulo de falla, 2 grietas principales y otras secundarias, y el comportamiento carga-desplazamiento con múltiples picos y un pico máximo. Nuevamente, el comportamiento carga-desplazamiento muy similar para estos 3 especímenes ensayados, ¿no? Aquí podemos ver el orden de variabilidad de esta metodología de ensayo. En este caso particular, los valores correspondientes a la absorción de energía para una flecha de 40 milímetros en el caso del panel de sección circular y 25 milímetros para el caso de sección cuadrada, obtuvimos una relación del orden de 2.7. Sin embargo, esta relación no es una relación definitiva debido a que requerimos de mayor información, de mayor número de ensayos con la finalidad de obtener una mayor precisión en esta correlación entre ambos ensayos, ¿no? Es una primera aproximación que hemos encontrado. Estamos en proceso de realizar nuevas campañas experimentales con diferentes tipos de fibra y diferentes consumos, con la finalidad de establecer una relación entre los resultados obtenidos bajo estas 2 metodologías. Bien, el ensayo de viga es un ensayo característico, sin embargo, este es el ensayo por control de desplazamiento, es un ensayo bastante conocido, ensayo con carga a los tercios, el transductor de desplazamiento al centro del clarón de apoyos. Vemos nuevamente en este grupo de 3 curvas, 2 bastante similares y uno tercero que escapa a este orden de magnitud. Eso se traduce en un coeficiente de variación más elevado en comparación a los que se obtienen cuando se ensayan paneles de sección cuadrada y circular. Bien, el ensayo de doble posicionamiento, realizado en cilindros testigos que se obtuvieron de las vigas ensayadas previamente. Vemos aquí el ensayo en marcha, la cadena circunferencial a media altura, el transductor de desplazamiento, el tipo de falla que atraviesa todas las alturas del espécimen. Aquí vemos que es un ensayo bastante estable, aquí se presentó la falla y sigue registrando la apertura circunferencial hasta un valor máximo de 6 milímetros como le especifica la norma, ¿no? Aquí vemos también el conjunto de las curvas para estos 4 especímenes que son bastante semejantes, tanto el comportamiento carga-desplazamiento como las curvas de tenacidad o curvas de absorción de energía. Vemos el valor de la variabilidad asociada a estos resultados que son bastante aceptables, ¿no? Esta es una metodología que es bastante factible de realizar porque requiere de menores especímenes, como lo comenté anteriormente, y los equipos que se requieren pues son de menor envergadura y la manipulación asociada.
Bien, el último caso de estudio es la aplicación en las obras de la ampliación del túnel de la línea 12 de la Ciudad de México, que es un túnel que se construye para unir dos grandes terminales, la 1 y la 12. Es un túnel de casi 5 kilómetros, de 11 metros de diámetro. En este caso, la excavación se hace a través de equipos rozadores y se coloca como revestimiento primario concreto lanzado con fibras metálicas, ¿no? Aquí vemos la aplicación del concreto lanzado y en este caso hemos tenido oportunidad de realizar visitas periódicas en una primera visita para observar las actividades que realizan, y la actividad cotidiana es el muestreo de artesas a partir del cual se obtienen especímenes cilíndricos de 7,5 por 15 centímetros únicamente para determinar la resistencia a compresión. Sin embargo, estos valores obtenidos a través de los testigos pues no son suficientes para evaluar el desempeño del concreto reforzado con fibra, porque requerimos del comportamiento post-agrietamiento. Sin embargo, también se han realizado algunos muestreos, no de manera rutinaria, sí en algunos casos, de paneles de sección cuadrada para obtener los valores de absorción de energía para 25 milímetros de desplazamiento. Tenemos en este caso oportunidad, gracias a las facilidades que nos ha otorgado la Dirección de Obra y la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, que nos ha permitido dar un seguimiento más detallado de todas las actividades que se vienen realizando en esta obra, desde la llegada del camión mezclador, las propiedades que se miden en estado fresco previo a la colocación de las fibras, el revestimiento, la temperatura, el peso unitario. Y hemos tenido oportunidad de hacer un muestreo de diferentes tipos de especímenes con la finalidad de evaluar el comportamiento característico de los concretos que se están colocando, ¿no? Aquí vemos un ejemplo típico de la colocación de las fibras. Es una olla de 5 metros cúbicos, se le colocan 7,5 sacos de fibra. Cada saco tiene 20 kilos, el contenido de fibra es de 30 kilos por metro cúbico. Aquí vemos el procedimiento de abastecimiento del concreto ya con fibra a través de un embudo, un tubo que recibe un camión mezclador, y este camión mezclador dirige la mezcla y a través de un robot se coloca el concreto lanzado, ¿no? En estas operaciones hemos tenido oportunidad nosotros de hacer un muestreo de diferentes tipos de especímenes. Hemos obtenido de manera preliminar especímenes de tipo panel de sección circular, panel de sección cuadrada y artesas de dimensiones tales que nos permitan obtener cilindros de 15 por 15 para realizar el ensayo de doble posicionamiento a través de testigos extraídos de estas artesas. Estas son las configuraciones de los ensayos que hemos venido realizando como primera etapa. Vamos a continuar con campañas adicionales. Estamos en conversaciones con la nueva administración de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México. Aquí vemos los 3 ensayos ya bastante consolidados para realizar la evaluación de los concretos que se vienen colocando en esta obra de túnel. Aquí nuevamente un ejemplo de un procedimiento de ensayo de placa de sección cuadrada, el ensayo de panel de sección circular y el ensayo de doble posicionamiento, ¿no? Algunos resultados y los comportamientos típicos de carga, desplazamiento axial en el caso de las placas de sección circular y cuadrada, y comportamiento carga, apertura circunferencial en el caso del ensayo Barcelona. Vemos nuevamente que la variabilidad de los ensayos pues son bastante aceptables, ¿no? En el caso del panel de sección circular, una variabilidad del 10%, y en los otros casos inferior a este valor, ¿no? Son ensayos que son de configuración ya establecida. Si bien los ensayos de placa tienen un esfuerzo mayor tanto para la fabricación, la obtención de muestras en campo, que en muchos casos nos hemos encontrado con algunas dificultades, hemos tenido visitas en algunos casos y por razones de problemas del abastecimiento, fallas en los equipos, no se ha logrado ni hacer la colocación del concreto lanzado ni la obtención de las muestras, ¿no? Cabe mencionar que de acuerdo a la composición de la mezcla, las ollas tienen una duración máxima de uso de 1 hora debido al acelerante que se utiliza para la colocación del concreto lanzado.
Bien, finalmente el Instituto ha participado y está participando, liderando un grupo redactor de normas ante la ONCE en el desarrollo de normas relacionadas al concreto reforzado con fibra. Actualmente ya se tienen 3 normas vigentes, son normas relacionadas al ensayo de viga con carga a los tercios, el ensayo de paneles de sección circular y el ensayo de doble punzonamiento. Estos ensayos se han desarrollado en base a los ensayos estándar normalizados americanos y europeos. Sin embargo, los valores han sido tomando en consideración las fibras que se utilizan en el mercado mexicano, ¿no? En este grupo redactor han participado instituciones académicas, empresas del sector construcción y los principales fabricantes de fibras, con los cuales se logró la elaboración de estas 3 primeras normas, ¿no? Está en desarrollo las siguientes normas, que es el ensayo de panel de sección cuadrada, el ensayo de viga con carga al centro con la ranura en la parte inferior y el ensayo de agrietamiento por contracción plástica. Son anteproyectos que ya están en borrador, sin embargo requiere todavía de un trabajo adicional con la finalidad de establecer los anteproyectos finales. A nivel internacional también hemos participado en la presentación del ensayo Barcelona como una propuesta de norma ASTM. En este caso se hizo una presentación formal en el año 2015 con resultados de investigaciones realizados por el grupo de investigación de la Universidad de Texas en Austin y Arlington, el grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Cataluña y los resultados de investigaciones que hemos realizado en el instituto, y a la fecha ya se ha integrado un grupo de trabajo que viene desarrollando esta norma ASTM de ensayo Barcelona, ¿no? De ensayo de doble emposionamiento. En primera instancia se solicitó una investigación adicional debido a que se incorporaron nuevos desarrollos de fibra con la finalidad de tener una base de datos más actualizada con relación a los resultados que se habían enviado previamente. Bien, estas son algunas de los avances que hemos tenido en esta línea de investigación, y estamos seguros que los concretos reforzados con fibra se van a seguir utilizando como se ha venido utilizando y con mayor frecuencia, principalmente en obras de túneles, ya sea en obras civiles y en obras de minería, en las cuales se utiliza actualmente con bastante frecuencia, ¿no? Y el año pasado hemos tenido varias solicitudes de estudios de algunas mineras y de otro sector con la finalidad de evaluar el desempeño de estos concretos mediante el ensayo de paneles de sección circular principalmente. Bueno, eso es todo lo que les he querido compartir. Aquí tienen mis datos y tienen algún comentario, sugerencia, alguna pregunta, con mucho gusto lo pueden enviar, y estaré atento a las preguntas que quieran formular en este momento. Muchas gracias. Se invita al público a participar en la sesión de preguntas. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por su presentación, doctor. De verdad es un trabajo impresionante el que ha hecho usted y su equipo a lo largo de, parece ser, bastante tiempo. Mi pregunta es, estoy seguro que tiene más que ver con mi ignorancia en el tema, pero de todas estas pruebas que se han implementado y se han realizado, se obtienen parámetros específicos, algunas supongo que son específicos para el tipo de prueba. Mi pregunta es, ¿cómo se traducen estos parámetros en la evaluación del desempeño del concreto lanzado en un proyecto específico, en donde el concreto lanzado va a estar sometido a condiciones distintas a las que se efectuaron las pruebas? O sea, ese gap entre estos parámetros y poder predecir o evaluar cómo va a ser el comportamiento del concreto lanzado en un proyecto específico. Sí,
Bien, los parámetros que caracterizan al concreto reforzado Coimbra, como ya lo mostré, son la capacidad residual en términos de resistencia residual y absorción de energía. Principalmente en aplicaciones de túneles se especifica un valor de tenacidad o absorción de energía que, dependiendo del tipo de suelo, pues será un valor característico, ¿no? Los valores típicos para roca están en el orden de 800 a 1000 joules para especímenes de placa de sección cuadrada, ¿no? Del orden de 800 a 1000 joules. En este sentido, son parámetros que se deben evaluar. Sin embargo, si no se especifican de diseño, pues lo que obtenemos nosotros en este momento de campo es los valores característicos de estos concretos, ¿no? No hay todavía especificación establecida, al menos no en nuestro medio. Sin embargo, existen ya especificaciones que recomiendan, dependiendo de los valores y del tipo de suelo, en este caso son los geomecánicos los que nos determinan qué capacidad debe tener el concreto, con la finalidad de hacer las combinaciones necesarias para diseñar el consumo de fibra para alcanzar el requerimiento solicitado en términos de absorción de energía. Correcto, muchas gracias. ¿Alguien más? Hola Carlos, buenos días. Yo tengo una duda. Esto lo aplicas en túneles, pero por ejemplo, para un edificio, ¿cuál sería la ganancia en cuanto, por ejemplo, a resistencia contra fatiga? O sea, que resista más ciclos de carga, de más sismos. ¿Eso cómo se podría evaluar? Porque me parece que por ahí habría una aplicación muy importante. Se evitaría que la acumulación de daño en las columnas, vigas y todo fuera tan grande. O sea, yo diría que tal vez podría enfocar directamente ahora ya el estudio de columnas y medir fatiga, ciclaje, alto ciclaje, etcétera, lo que sea, ¿no? Sí, gracias, José Luis. En realidad, las principales aplicaciones actuales del concreto reforzado con fibra se han dado, como lo he mostrado, en pisos industriales y revestimiento de túneles. Sin embargo, en aplicaciones estructurales, uniones vía-columna, hay algunas iniciativas para hacer estudios, como el que comentas, precisamente a fatiga, y ver el aporte que tiene la fibra, ¿no? En muchos casos, los fabricantes de fibra dicen, por ejemplo, con tal consumo de fibra se elimina completamente el acero convencional. Sin embargo, esto requiere de una validación, haciendo las equivalencias correspondientes en la sustitución parcial o total de determinado tipo de fibra por el acero de refuerzo, ¿no? El caso que tú comentas, sí se tiene contemplado, pues tenemos en mente lanzar una propuesta a futuro con el doctor Héctor Guerrero, que está aquí presente, justamente para evaluar ese tipo de situaciones, ¿no? Para ver la factibilidad y el aporte que tienen las fibras en estas situaciones. Así es. Bueno, se agradece al doctor Carlos Máximo Aire por su valiosa plática e información que nos compartió. Se le hace entrega de un reconocimiento con un presente. Gracias. Muchas gracias por su asistencia. Listo. Una entrevista. Ah, ok. Déjame ver.